Hola Said, buenos días. Hola Lida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, listos para Me comenzar. alegra mucho. Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por este apoyo importante de Finder. Y vamos entonces a hacer una pequeña introducción sobre nuestro siguiente panelista. A la audiencia, a las personas que nos están acompañando, gracias por continuar aquí, por seguirnos apoyando. Y les pedimos que por favor ya estén acá porque creo que todavía hay mucha gente, tal vez en la sesión de networking, ya estamos iniciando, igual nuestra plataforma anuncia que ya estamos arrancando para que no se pierdan nuestra siguiente presentación, que les voy a hacer una breve introducción a nuestro panelista. Se trata de Said Márquez Hernández, Technical Support Specialist de Finder México. Said es ingeniero en control y automatización por el Instituto Politécnico Nacional. Es Technical Support Specialist en Finder para México y Centroamérica. Especialista en soluciones para proyectos industriales, civiles y terciarios. Y su interés por la domótica y la inmótica lo llevó a convertirse en partner KNX para promover el uso de esta tecnología. Sadid también es, digamos, un apasionado por este tipo de tecnología y por eso nos está acompañando, por eso está aquí con nosotros y vamos a hablar entonces de KNX como el líder mundial en automatización de casas y edificios. Said, pues bienvenido y te dejo con la audiencia, con tu presentación. Yo voy a estar en el backstage. Si llegas a tener algún problema técnico, alguna dificultad, yo inmediatamente ingreso para acompañarte. A nuestra audiencia recuerden que en el panel Discuss y Q&A pueden hacer sus preguntas, saludos, felicitaciones, lo que sea para nuestro panelista, para la organización del evento y las preguntas también al final sobre el contenido y sobre la presentación de Said. Bueno, Said, entonces aquí estaré pendiente de ti. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Lida. Permítanme poner la presentación. Listo. Me parece que ahí se está viendo. Ok, bueno, ya me hicieron el favor de presentarme. Mi nombre es Said Márquez y el día de hoy quiero compartir con ustedes esta presentación que es KNX, líder mundial en automatización para edificios y viviendas. Ok, el propósito de esta presentación es que conozcan un poquito de la tecnología KNX, qué es lo que nos ofrece, qué es lo que podemos lograr con ella, ¿no? Ya que, bueno, a forma personal, cuando empecé a investigar este tema de KNX, como que no comprendía muy bien algunos conceptos, a qué se referían algunas cosas. Entonces, me gustaría que esos detalles que en ese entonces no sabía, ustedes los conozcan, ¿no? A través de esta presentación y a través de la empresa Finder, ¿no? Pues bueno, para comenzar, ¿qué significa KNX y para qué sirve? KNX son las siglas de CONEX, que es básicamente el nombre de este estándar, y es un estándar mundial para la automatización, como ya lo habíamos visto, de edificios y viviendas. ¿Ok? Este es un estándar mundial que se puede utilizar en proyectos donde intervienen la inmótica y la domótica. ¿Ok? Y aquí está el primer término que no comprendía del todo en un principio. La domótica sí, ya la habíamos escuchado, ¿no? De hecho, es el término más común para referirnos a automatización de casas, controles de acceso, control por voz, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con el término de inmótica? Pues básicamente va muy de la mano con el término de domótica, en el sentido de que es un sistema que nos va a permitir tener controles por voz, controles de acceso, detección de movimiento, encendido automático de climatización, todo lo que interviene, pero enfocado a edificios que no están destinados para ser habitados por personas, ¿no? Podemos pensar en centros comerciales, en hoteles, en hospitales, universidades, todos los edificios cuyo fin no sea el ser habitado es lo que nosotros podemos denominar como inmótica, ¿no? Y en este sentido, KNX tiene la versatilidad de ser compatible tanto en proyectos para casas pequeñas, medianas, hasta edificios de gran tamaño, ¿no? Edificios corporativos, hoteles, hospitales.
¿Vale? Este es el primer término. El siguiente es cómo funciona el sistema KNX, ¿no? Hemos escuchado ya en las presentaciones anteriores algunas de las bondades que nos ofrece KNX, pero por lo menos a mí cuando empecé a ver este tema no me quedaba del todo claro, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Pues básicamente es a través de un bus de datos, que en esta slide estoy representando como este cable de color verde, es un bus de datos principal al que se van a ir conectando los demás dispositivos. ¿Sale? Cuando hablamos de KNX y en la mayoría de la literatura van a encontrar términos como sensores y actuadores. ¿Ok? Contrario a lo que se pudiera pensar, un sensor no es, por ejemplo, un sensor de temperatura, no es un sensor de movimiento, no es solamente eso. El término sensor, cuando hablamos de KNX, se refiere prácticamente a cualquier dispositivo de entrada, ¿no? Puede ser un botón pulsador, puede ser el detector de presencia que ya veíamos, puede ser un medidor por ejemplo, energía eléctrica. Todo lo que nos produzca una entrada lo vamos a denominar como sensor, ¿ok? Y los actuadores, como el nombre lo dice, son los que van a actuar o los que van a activar o desactivar los elementos que yo quiero controlar. Por ejemplo, lámparas, ventiladores, un sistema de aspersión, un sistema de seguridad, todo lo que yo quiera activar va a ser a través de los actuadores, ¿ok? Entonces, estos dos términos, estos dos dispositivos, sensores y actuadores, se van a conectar a este bus y se van a comunicar entre ellos a través de este mismo bus, ¿ok? A través de lo que en KNX se conoce como telegrama, ¿ok? Por ejemplo, un botón le puede enviar un telegrama a una persiana para indicarle que tiene que abrir o cerrar. ¿Okay? Y pues así es como se realiza el intercambio de comunicación entre todos estos dispositivos, ¿no? Otra cosa a saber es que hay diferentes medios por los que podemos tener una instalación KNX. El más común es KNX-TP o KNX Twisted Pair de par trenzado. Probablemente si ya tienes experiencia con algún otro protocolo de comunicación o con algún otro bus, pues ubicas este término, ¿no? Básicamente es un par de hilos o un par de cables por los que viaja la información, como ya lo mencionaba anteriormente, pero también por este medio está viajando la alimentación que necesitan los dispositivos. Entonces, es un sistema muy versátil ya que nos evita un cableado excesivo o un cableado demasiado complejo. ¿Ok? En este caso únicamente estamos teniendo dos hilos para llevar tanto la alimentación como los datos, ¿no? Y este cable normalmente es de un color verde, es el que están viendo en la parte derecha de la pantalla. Es el famoso cable KNX. Y estos cables van a conectarse al dispositivo a través de los conectores KNX, como el que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Es un conector con terminales positiva y negativa, así que tampoco hay como mucho margen de error, ¿no? Al momento de estar realizando una instalación de KNX. Otra parte importante es que para realizar la programación de los dispositivos KNX necesito pulsar el botón de programación. Este lo van a encontrar en todos los dispositivos KNX que ustedes estén manipulando y es necesario presionarlo para realizar la conexión, ¿no? La programación de este dispositivo. Estas son algunas de las características. Otra duda que normalmente surge, ¿no? Al trabajar con KNX es cómo se configura. No necesito aprender algún lenguaje de programación, necesito tener conocimientos de programación orientada a objetos o es por bloques y escaleras. ¿Cómo es que se realiza, ¿no? La configuración de estos dispositivos? Pues básicamente todo el sistema KNX se va a configurar a través de este programa que se llama ETS. ETS actualmente se encuentra en su versión 5 y este es el programa que nos va a permitir diseñar toda la instalación KNX, desde la configuración de los dispositivos, la parametrización de los mismos,
todas las estrategias de control. También lo acaban de mencionar, ¿no? En la presentación anterior. Por ejemplo, temas de seguridad también se configuran desde ETS. Este es el programa del que va a partir toda la configuración, incluso el monitoreo de tu instalación KNX, ¿ok? Y la forma de utilizarlo realmente es muy simple, es arrastrar objetos de un lado a otro para realizar las asociaciones. Entonces, realmente tienes que escribir muy pocas cosas, más que, por ejemplo, el nombre de las direcciones de grupo, o, por ejemplo, si le quieres dar una descripción, ¿no?, a un producto en particular para ubicarlo en una instalación más grande, bueno, ya serían como comentarios de la instalación. Pero en realidad la forma básica de configuración es muy, muy simple y se hace a través de ETS5. ¿Ok? Y aquí es donde llegamos a otro punto interesante, que es quién fabrica los dispositivos KNX. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, en este evento KNX estamos participando distintas marcas, y esto es porque en realidad KNX es un conjunto de más de 500 fabricantes a nivel mundial, ¿ok? Estamos fabricantes europeos, americanos, chinos, vaya, de todas partes del mundo, ¿ok? Y en este sentido, Finder también es un fabricante que vierte toda su experiencia en cuanto a etapas de control de iluminación para este tipo de soluciones, ¿no? Con KNX. Probablemente algunos de los que nos escuchan no tienen muy claro, ¿no?, qué es Finder, de dónde venimos. Pues básicamente Finder es una empresa de origen italiano, ¿okay?, con presencia a nivel global. Finder tiene más de 60 años en el mercado y curiosamente nuestro fundador Piero Giordanino incursionó en el ámbito de la automatización residencial. En ese año, 1954, patentó el primer dispositivo que se conoce como teleruptor, que vino a simplificar, ¿no?, mucho el cableado eléctrico de una instalación, vino a eliminar muchos hilos innecesarios y sustituirlos por un pequeño dispositivo electromecánico, ¿no? Entonces, desde estos años estamos incursionando en estos temas de domótica, de gestión de la energía eléctrica, generación de escenarios con soluciones mecánicas. Y hoy en día estamos poniendo toda esa experiencia en dispositivos con esta tecnología KNX, ¿ok? Bueno, también me gustaría mencionarles que los dispositivos que maneja Finder, los dispositivos que ofrece Finder, se fabrican en la Unión Europea, ¿ok? En cualquiera de nuestras plantas, ya sea la de Italia, en la de Francia o en la de España, tenemos estándares de calidad muy altos para la elaboración, la fabricación de estos productos. Y como se puede ver en la diapositiva, hay personas que están inspeccionando visualmente cada uno de los dispositivos, ¿no? Que, por ejemplo, los relevadores para las etapas de potencia estén correctamente colocados, que no haya alguna pista dañada. Ok, todo pasa por una inspección visual, ¿no? Entonces, con eso tienen la seguridad de que los dispositivos que les ofrecen Finder son de gran calidad. Ok. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Por qué te interesaría elegir KNX? ¿No? Esta es una pregunta muy interesante, ya que, como todos sabemos, a nivel mundial hay muchos otros estándares o muchos otros sistemas para la gestión de servicios o de amenidades en casas y edificios, ¿no? ¿Por qué tendríamos que elegir particularmente KNX? Bueno, vamos a ver algunas de sus características. La primera sería, por ejemplo, por la reducción del consumo de energía eléctrica. ¿Ok? Déjame mostrarte algo. Este es un estudio que fue dirigido por el Institute for Building and Energy Systems, una universidad que se encuentra en Alemania. Este estudio se realizó en 2008, ¿ok? Y básicamente fue un estudio para ver cómo se reduciría el consumo energético a través de estos dispositivos, ¿no? Ya llamados inteligentes. Se descubrió, por ejemplo, que en el control individual de la calefacción de cada habitación
a través del uso de estos dispositivos KNX, se tuvo una reducción del gasto energético del 50%. ¿Okay? Esto es muy interesante. Por ejemplo, ya dentro de la calefacción automática para todo el espacio, se vio reflejado un ahorro del 40%. ¿Ok? También, por ejemplo, el aprovechamiento, perdón, de la luz natural a través de persianas automáticas que funcionan con base en la luz solar, logró tener un ahorro del 45%. ¿Esto cómo es? Es muy común que, por ejemplo, en espacios como viviendas, como casas, departamentos, no se tenga el cuidado adecuado del encendido de las luces, ¿ok? Entonces puede ser que tengamos todas las luces prendidas dentro de la casa durante espacios innecesarios, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la ayuda de la luz natural. Entonces, a través de persianas automáticas que tienen detectores de luz natural, pueden determinar si se tienen que abrir o si se tienen que cerrar. ¿Okay? Entonces, a través de dispositivos KNX que interactúan con este tipo de persianas, podemos aprovechar más eficientemente la luz solar y tener este ahorro, ¿no? Del 45%. Otro dato interesante es, por ejemplo, la automatización de la iluminación. Aquí, si te puedes dar cuenta, tenemos un ahorro de hasta el 80%. Y esto es muy interesante porque en muchos casos el consumo energético que producen las luminarias llega a representar hasta el 50% del total de nuestra factura de consumo eléctrico, ¿no? Regresando a lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Esto se debe a que no tenemos el cuidado de apagar las luces o las tenemos encendidas todo el tiempo, entramos a una bodega, entramos a un almacén y dejamos las luces encendidas, ¿no? Por periodos prolongados y al final del periodo de facturación pues nos llega una cantidad elevada, ¿ok? En este caso, a través de estrategias de control, se pueden definir, por ejemplo, el aprovechamiento de la luz natural en lugar de las luces de la instalación eléctrica, el aprovechamiento de los espacios en el sentido de que yo puedo detectar la cantidad, o no la cantidad, sino el porcentaje de ocupación de una habitación y con base en esto encender más o menos luces. O también si tengo luces atenuables, puedo realizar una programación que me permita encender las luces al 100%, al 50%, al 20%, dependiendo del nivel de ocupación que tenga ese espacio. ¿Okay? Entonces, imagínate, con KNX tú puedes reducir el costo de tu factura eléctrica, lo que representa, por ejemplo, la cantidad de luminarias en tu casa de un 50 a un 10%. Esto es muy interesante. Podrías ver en tu factura estos costos eh, menos elevados, ¿no? Y por último, la automatización de la ventilación. También es muy común que se desperdicie energía eléctrica debido a tener encendido el sistema de ventilación en condiciones en las que no sería lo ideal. Por ejemplo, que tengas el sistema de ventilación a toda la potencia, ¿no? Que te puede entregar cuando realmente no necesitas tanto flujo, ¿no? De aire. O, por ejemplo, tienes encendida la ventilación, pero también tienes abiertas unas ventanas. En este caso, KNX también te permite crear estrategias en las que tú puedes decir, ¿sabes qué? Ok, yo necesito activar el sistema de ventilación para esta habitación solo si hay cierta ocupación o a partir de cierta ocupación de la habitación se va a activar este sistema y también con base en este nivel de ocupación se va a decidir, ¿no? La potencia en la que va a estar este flujo de aire y también voy a evitar el encendido de este sistema de ventilación si alguna de las ventanas está abierta. También KNX es compatible, ¿no? Con estos interruptores de ventanas que me indiquen si una está abierta o si está cerrada. Entonces, como puedes ver, es un ahorro representativo del consumo energético que podemos tener en una vivienda
y dependiendo del caso, ¿no? Podemos tener ahorros desde el 15 hasta más del 50%, ¿no? Dependiendo de los hábitos de consumo de las personas que habitan ese espacio o que desempeñan sus actividades en esos espacios. ¿Cómo podemos lograr este ahorro? Pues a través de diferentes dispositivos, por ejemplo, detectores de movimiento. Existen detectores, por ejemplo, para uso específico en pasillos, ¿no? Pasillos de hasta 30 metros de largo en los que tú puedes parametrizar la cantidad de personas que están atravesando por ese espacio, el nivel de ocupación, también como cuentan con un detector de luz ambiental, pues pueden decidir con base en qué cantidad de luz natural van a encender o no las luces de ese pasillo. O, por ejemplo, otro inconveniente muy común que son las zonas de poco movimiento, ¿no? Espacios como oficinas, como bodegas, almacenes, sanitarios, incluso, llegan a tener el problema de que el detector de movimiento convencional o estándar no detecta la presencia de una persona debido a que se queda quieta. Esto provoca que las luces se apaguen, ¿no? Entonces tenemos que estar moviendo los brazos, tenemos que estar haciendo algún movimiento brusco para reactivar el encendido de estas luminarias. Estos detectores de movimiento para zonas de poco movimiento nos proporcionan un área de detección de micromovimiento de hasta 4 por 4 metros, en la que, por ejemplo, si es un espacio de oficinas en las que las personas normalmente están redactando correos electrónicos, están leyendo información o sus actividades no requieren de movimientos muy pronunciados, pues con este tipo de sensores puedes identificar esos movimientos más discretos, ¿no? Y además te ofrecen un área de detección de hasta 8 por 8 metros para movimiento normal, ¿no? Del día a día, alguien llevando un documento a la impresora, alguien que se levanta para tomar agua, este tipo de movimientos más pronunciados, también los detectas en un campo de 8 por 8 metros, ¿no? Como lo mencionaba también al principio, en las instalaciones KNX intervienen los famosos actuadores, que son los que van a controlar todo lo que tú quieres manipular, ¿no? Tus lámparas, ventiladores, aspersores, persianas, todo lo que tú quieras activar va a ser a través de este tipo de actuadores. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos un actuador de la casa, de Finder, que nos está ofreciendo hasta 6 salidas a relevador por contacto seco. Este es un dato muy interesante. Los contactos secos básicamente nos van a permitir conectar cualquier carga eléctrica en diferente nivel de tensión. Por ejemplo, yo puedo tener un ventilador que se alimenta con 127 volts, puedo tener unas tiras LED que se alimentan con una fuente de 24 volts, ¿no? Entonces puedo conectar diferentes niveles de tensión a través de este tipo de actuadores de hasta 6 salidas. O, por ejemplo, si tú quieres generar escenarios, que es básicamente un ambiente, también lo puedes hacer a través de dimmer, ¿no? Como el que vemos aquí. Por ejemplo, este tipo de dispositivos te van a permitir ajustar la cantidad de iluminación que emiten las lámparas dependiendo del escenario que estás configurando. Por ejemplo, este fin de semana es el 14 de febrero. Entonces, si tú vas a tener una cena con tu pareja, con tu persona especial, puedes generar, ¿no? Un escenario, por ejemplo, cena romántica, que con un solo botón cree un escenario en el que tú puedes bajar las persianas, puedes apagar las luces de las demás habitaciones, puedes activar también, por ejemplo, una playlist en tu servicio de reproducción favorito, Spotify, Google Music, etcétera, etcétera. Y también puedes ajustar la cantidad de luz, ¿no? Que va a haber en el comedor o en la sala, ¿no? En el espacio donde vayan a estar. Entonces puedes crear escenarios que se ajustan a cada ocasión a través de este tipo de dispositivos, ¿no? Los dimmer. Otra característica del sistema KNX es que es muy sencillo y también es escalable, ¿ok?
Sencillo, porque, por ejemplo, esta es una instalación tradicional en la que, por ejemplo, teníamos que hacer la conexión directa de cada dispositivo con el elemento que queríamos controlar. Por ejemplo, si yo quisiera activar un ventilador, necesito un control para este ventilador que va conectado a través de sus propios cables hasta el ventilador, ¿no? Ahí ya tengo unos hilos en la tubería. Luego, si yo quiero activar, por ejemplo, unas luminarias, también necesito conectar directamente el apagador hasta donde se encuentran esas luminarias que yo quiero activar. O en el caso de un control de temperatura, ¿no? Necesito colocar el termostato y hacer el cableado hasta donde se encuentra mi dispositivo, ¿no? Puede ser un aire acondicionado o integrarlo con el sistema de HVAC. Esto es lo que se ha venido haciendo por muchos años y ha funcionado. Sin embargo, tenemos los inconvenientes, ¿no? Que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el sistema de ventilación va a trabajar aunque tenga las ventanas abiertas y aunque no haya nadie ocupando ese espacio. O, por ejemplo, si tú quisieras generar un escenario como el que acabamos de comentar, hacerlo con una instalación tradicional no es técnicamente muy simple. Forzosamente vamos a necesitar de algún dispositivo, de algún controlador que intervenga para accionar todos los dispositivos con una sola instrucción. ¿Okay? Entonces, esto poco a poco nos va dificultando la capacidad de volver smart a un edificio o a una vivienda. ¿Qué pasa con una instalación KNX? Como ya lo habíamos mencionado, todos los dispositivos van a estar enlazados, van a estar conectados a un mismo bus de datos. Entonces, es a través de este bus que están viajando los mensajes desde un sensor hasta el actuador para activar o desactivar las diferentes cargas que hay en esa instalación, ¿no? O los diferentes servicios también. Esta es la parte de la sencillez, ¿no? Es más simple una integración con un bus que con el cableado tradicional. Y en cuanto a la parte de escalabilidad, se refiere a que, por ejemplo, si yo tenía estos dispositivos en mi edificio o en mi casa y posteriormente estoy interesado en agregar un sistema de vigilancia, un sistema de control de accesos, de videoportero, o simplemente quiero monitorear mi casa de forma remota, estando de vacaciones en la oficina, estando en el aeropuerto para ver si no dejé alguna luz encendida, si dejé la ventilación activada. La integración con un sistema KNX existente no es muy compleja. Simplemente voy a conectar estos dispositivos nuevos al bus que ya tenía previamente y a través de ETS se hace toda la parametrización para hacer que incluso interactúen, ¿no? Con los demás dispositivos de la vivienda. Entonces, esta parte de la sencillez y la escalabilidad también es una ventaja del sistema KNX. Otro punto interesante es la compatibilidad y la interoperabilidad. ¿Ok? ¿Compatibilidad en qué sentido? Como ya lo habíamos mencionado, KNX es un sistema que permite que varios fabricantes creen sus dispositivos basados en esta tecnología. ¿Okay? Como todos sabemos, en un edificio existen muchos servicios, existen muchos dispositivos que necesitamos controlar. De nueva cuenta, la gestión de las luces, controles de acceso, videovigilancia, eh, por ejemplo, ahora que están muy de moda el tema de los autos eléctricos, también puedes monitorear la carga de la batería, controles de pasillos, monitoreo a través del celular. Todo esto son controles que intervienen en un edificio, ¿ok? Entonces, la ventaja de tener KNX es la compatibilidad entre diferentes fabricantes, ¿no? Yo puedo ser, por ejemplo, proveedor Finder y tener mis dispositivos, mi detector de movimiento, mi actuador, pero necesito un control de acceso, ¿ok? Entonces, puedo integrarlo con los dispositivos de un fabricante A que se dedica exclusivamente a los controles de acceso. Y posteriormente, por ejemplo, también puedo pensar, necesito un control para el audio de la casa. Bueno, tengo al fabricante B
que tienen los dispositivos para controlar el audio y todos estos se van a enlazar a través del mismo bus de comunicación que es KNX. ¿Ok? Y en el sentido de la interoperabilidad, también se puede dar el caso de que existan edificios que ya tienen algún sistema actual, ¿no? Puede ser alguna integración que se hizo con otra tecnología, por ejemplo, con Modbus, que se hizo con BACnet o que tiene, por ejemplo, algún otro tipo de control de luminarias como es la tecnología DALI. Entonces, esos son sistemas de otros fabricantes y también que hablan otro idioma, ¿no? Por ponerlo en palabras simples. KNX tiene la ventaja de que cuenta con fabricantes que crean dispositivos que se conocen como pasarelas o como gateways, que nos van a permitir enlazar los diferentes sistemas para que todos puedan compartir información y crear estrategias de control más complejas, ¿no? Incluso con dispositivos que no forman parte del sistema KNX. Esa es otra gran ventaja de este sistema, ¿no? Por otro lado, también tenemos un estándar mundial que está aprobado, ¿no? También se mencionó en la primera plática de esta mañana. KNX tiene más de 30 años en el mercado y bueno, en su trayectoria se ha ido certificando bajo estándares de diferentes partes del mundo, ¿no? Cumple, por ejemplo, con el estándar europeo, CENELEC, es el Comité Europeo de Normalización y Electrotecnia, y también por el CEN, que es el Comité de Normalización Europeo. Y estos básicamente son para sistemas electrónicos para viviendas y edificios inteligentes, ¿no? Tenemos estándares internacionales como el ISO 14543-3, que este es, por ejemplo, comunicación abierta de edificios y automatización, control y gestión de edificios. También cumple con estándares asiáticos, ok, en este caso el GB diagonal T, y el estándar americano ANSI ASRAE 135. Todos estos estándares van enfocados a sistemas de control para viviendas o edificios inteligentes. Entonces, KNX no es ningún sistema novato, no es un sistema que apenas se está experimentando, cómo es la forma en la que podemos hacer el control de un edificio, el control de los servicios, para nada. De hecho, está avalado bajo todos estos estándares internacionales. ¿Okay? Entonces, ese es otro punto importante, la seguridad de contar con un sistema que cumple con todas estas características. Y por último, también tenemos la parte de KNX Secure. De hecho, fue la plática anterior donde el ingeniero Diego nos comentó, ¿no? Toda esta parte de la importancia de proteger la información, de proteger los datos, dependiendo del tipo de establecimiento o del tipo de edificio que yo tenga, ¿no? Ya lo mencionaba, Diego, no es lo mismo, no son los mismos requisitos de seguridad los que voy a tener en una vivienda, en una casa donde pues solamente estamos la familia, amigos, conocidos, a por ejemplo un edificio donde están incluso sistemas de seguridad, por ejemplo, para bancos, edificios corporativos, hospitales, ¿ok? Como todos sabemos, últimamente en estos años ha habido una explosión de hackers que se dedican, entre otras cosas, a encontrar vulnerabilidades en estos sistemas, ¿no? Hay de diferentes tipos, están los hackers de sombrero blanco, que son los buenos, por así decirlo. Son las personas que se encargan de identificar fallas o puertas de acceso, brechas por las que pudieran entrar personas externas para que los expertos en estas tecnologías puedan corregir, ¿no? Estos detalles. Pero también está la otra parte, que son los hackers de sombrero negro, ¿no? Que serían los malos, los que buscan la forma de encontrar estas vulnerabilidades para atacar el sistema, por ejemplo, deshabilitando los controles de acceso
o mandando señales falsas para abrir alguna puerta. Ok, entonces sí necesitamos tener un sistema seguro y en este caso KNX a través de KNX IP Secure y KNX, me parece que es Boss Secure. Puedes tener todos tus telegramas, toda la comunicación entre tus dispositivos encriptada para evitar que otras personas externas accedan a tu sistema, ¿no? Entonces, en resumen, eh, KNX es un gran estándar para el control de edificios inteligentes, ya que te permite reducir el consumo energético. Aquí puse eléctrico, pero también puede ser energético en servicios, por ejemplo, como gas. Hay fabricantes que también tienen dispositivos específicos para la medición del flujo de gas, de energía eléctrica, control de iluminación, de HVAC, etcétera, etcétera. Es un sistema sencillo y escalable. Sencillo ya que funciona a través de un bus de datos al que se van a conectar todos los dispositivos y a través de este bus es que van a viajar todas las señales de un dispositivo a otro o incluso de un dispositivo a un conjunto de otros actuadores para generar escenarios, ¿no? Y escalable, ya que tú puedes ir agregando diferentes dispositivos más adelante y en este caso también olvidé mencionarlo, que ANX tiene la característica de que es compatible con hasta más de 50,000 dispositivos. Entonces, imagínate, tienes más de 50,000 dispositivos para crear estrategias de control para todo un edificio. Son más que suficientes, ¿no? Para la mayoría de los proyectos que tenemos actualmente. Es un estándar mundial aprobado bajo distintos estándares, bajo distintas normas, como ya lo vimos. No solo es europeo, también cumple con estándares internacionales, asiáticos y americanos. Y por último, tenemos la versión de KNX Secure, precisamente para evitar, ¿no? Accesos indeseados por personas externas, ¿no? Al edificio o al proyecto que tengo actualmente. Entonces, espero que con esto haya quedado un poquito más claro qué es KNX, qué es lo que podríamos lograr con este sistema. También si tienen alguna duda, por favor, pónganlo en la parte de questions and answers y con mucho gusto lo podemos revisar en este momento. Said, muchas gracias. Excelente tu presentación, excelente participación de la audiencia. Por aquí hay digamos, una discusión interesante que también es un par de preguntas. Entonces, la voy a hacer en una sola para que le demos respuesta a las personas que están preguntando, Daniel Lozada e Israel Uribe. Entonces, inicialmente Daniel preguntó, ¿qué diferencia hay entre colocar un cable KNX y un cable normal de las mismas características? Y a continuación Israel preguntó o complementó sobre esa pregunta. Dice, un cable normal de las mismas características no es la pregunta adecuada, pues la diferencia solo sería el precio. La pregunta es, ¿se puede utilizar otro tipo de cable? Entonces sí debemos conocer el calibre, tipo de aislamiento, cantidad de hilos, etcétera. Sí, exactamente. En este caso, el cable KNX es un cable específico para funcionar con este sistema, ya que efectivamente, como lo comentan, cuenta con un cierto calibre, tiene un cierto aislamiento, el material también es específico, incluso la pantalla que tiene este cable para evitar la intervención de frecuencias, perdón, de ruido eléctrico que producen otros dispositivos o los mismos cables de energía eléctrica no afecten, ¿no? Con el bus. Entonces, sí, básicamente KNX también requiere de este cable específico para esta tecnología. Perfecto. Por acá también pregunta Alejandro González, ¿los equipos KNX son capaces de integrarse con algún BMS o es necesario tener un BMS propio de KNX? No, para nada. Como lo habíamos comentado, integrar con diferentes sistemas
de diferentes formas, ¿no? La más básica sería, por ejemplo, a través de interfaces de entrada. Son unos dispositivos que me permiten conectarle los contactos secos de las salidas, por ejemplo, de un PLC, de algún otro tipo de controlador. En este caso, los BMS, por ejemplo, funcionan, o más bien las salidas están asociadas con salidas a relevador. Entonces, estas salidas yo las puedo conectar a estas interfaces de entrada y enviarlas al sistema KNX para que con base en estas señales pueda generar ciertas acciones. Ese sería el control más básico. O el otro es si tienes algún otro protocolo de comunicación. El más común en este tipo de situaciones es Modbus. Hay pasarelas o están estos gateways que son como intérpretes, por así decirlo, que traducen de Modbus a KNX y pueden intercambiar información y se pueden conectar y pueden accionar distintos dispositivos sin mayor problema. Entonces, sí, también está la otra variante, ¿no? Que hay equipos que nativamente son compatibles con KNX. En este caso ya no tendrías ningún problema, ¿no? Todo se hace directamente con esta tecnología. Muy bien, Said. Tenemos más preguntas. Nos pregunta César Palacios que si se dispone de casos de éxito en Ecuador. En Ecuador, la verdad lo desconozco porque, bueno, yo atiendo la parte de México y Centroamérica. Sin embargo, en Ecuador también tenemos la filial Finder Latam, que atiende esa zona. Entonces, si gustas, mándame un correo electrónico y con mucho gusto puedo comunicarme con los compañeros de Ecuador para investigar si tenemos algún caso de éxito con esta tecnología. En México sí, tenemos varios ejemplos, pero en Ecuador lo desconozco. Perfecto, Said. Para César, ahí está el correo de Said, soporte.técnico@relevadoresfinder.com. Le pido disculpas a Said ahorita que dije Finder, Finder realmente, así que cambié un poquito la pronunciación del nombre de la empresa. Bueno, César, igual si no alcanzas a tomar nota del correo, nos escribes a la organización del evento que con mucho gusto te ponemos en contacto con Said. Bueno, hay otra pregunta de Sergio Montano. Con respecto a la seguridad con la conexión a Internet, ¿se puede instalar intermedio un firewall para incrementar la seguridad? Sinceramente, de esta parte de KNX Secure todavía no tengo como todo el campo. Es un tema en el que todavía no he entrado muy a fondo, pero probablemente Diego nos pueda apoyar con este tema, ¿no? Él es como especialista en esta parte de KNX Secure. Entonces, sí, ahí Correcto. sí una disculpa, no es tanto el área en la que me he desenvuelto. No, por supuesto. De hecho, la idea de traer expertos a este evento es que cada uno tiene su área de especialización. Entonces, Sergio, lo que te recomendamos es buscar a Diego, nuestro conferencista sobre KNX Secure en el área de networking o en su booth VIP para que puedas tener contacto directo con él y que también nos acompañes, por favor, en el panel de clausura donde va a estar Diego también, todos nuestros panelistas, para que ahí tal vez tengas más información al respecto y puedas aclarar tu pregunta. Y tenemos una última pregunta por acá para que vayamos al break y a la parte de networking sobre, dice David Martínez, que si tenemos ejemplos en México. Sí, en México hay varios proyectos, por ejemplo está el Hotel W en Ciudad de México. Fue una remodelación en la que se integraron controles de persianas, controles para iluminación, pantallas para tener el control de todos estos dispositivos y también la integración con tablets o smartphones, ¿no? Para tener el control de forma remota. Está un complejo residencial donde también en las casas el control es a través de KNX. Tenemos una planta de una automotriz en Aguascalientes. También todo el sistema de control del edificio se realizó a través de KNX, el monitoreo de energía eléctrica, escenarios, controles de acceso, y también, por ejemplo, está el showroom de Samsung, también en la Ciudad de México. Ese es otro ejemplo de la implementación de la tecnología KNX, ¿no? De hecho, ese proyecto, si no me equivoco, estuvo a cargo de Maribel Pacheco.
Entonces también puedes entrar a su conferencia y preguntarle, ¿no? Directamente cuál fue su experiencia con este proyecto. De hecho, hasta ganó un premio internacional por esta integración con KNX. Maravilloso, sí, para las personas pues que están aquí con muchas dudas, recuerden que todavía tenemos una buena porción de contenido, de conocimiento con expertos KNX en el resto de la jornada después del break, así que hagan el esfuerzo por acompañarnos porque parte de estas cosas que están preguntando pues van a poder ser resueltas en estas otras sesiones y en el panel de clausura que como les digo están todos nuestros panelistas. Bueno, Said, pues te cuento que ha sido una de las sesiones con más preguntas, más interacción de nuestro público, así que dejas aquí bastante curiosidad, bastante información, también muy buena asistencia. Y bueno, darte a ti las gracias, a Finder por su apoyo, por su participación, por todo el esfuerzo en acompañarnos en este evento y a toda nuestra audiencia decirles que en este momento pasamos a un break. En este break la idea es que también aprovechen y vayan al área de networking. Recuerden que allí están nuestros panelistas también en sus booths, si quieren hacer consultas particulares sobre sus empresas, sus soluciones. También pasarse por el stand de KNX y también por el stand de ABB, nuestro patrocinador. Así que vamos entonces a entrar a este break y nos estamos viendo nuevamente a las 12 horas de México, 1 de Colombia, para hablar sobre KNX Online y Campus. Va a ser muy interesante porque es un enfoque en la formación y todo lo que se puede ofrecer con el eCampus KNX, una formación basada en KNX, y esta presentación va a estar a cargo de Guillermo Briviesca de ABB, nuestro patrocinador. Así que nos estamos viendo entonces puntualmente 12 horas de México, 1 de Colombia. Y bueno, pues Said, muchas gracias por tu participación. Esperamos entonces tenerte en el resto de la jornada y por supuesto nos vemos más tarde en el panel de clausura. Claro que sí, ahí estaremos. Listo, Muchas muchas gracias a todos. gracias. Gracias, feliz tarde y nos vemos entonces en un poquito más de, o no, yo creo que es un poco menos de 1 hora que nos estamos viendo por acá de nuevo. Los esperamos y las esperamos muy puntualmente. Y bueno, para quienes vayan a aprovechar para almorzar, un feliz almuerzo, como decimos aquí en Colombia, o la comida en México, aunque tal vez es muy temprano para ustedes, pero como sea que vayan a pasar este break, pues nos vamos a ver entonces puntualmente. Muchas gracias y los esperamos a todos. Bueno, Said, ya nos sacaron.